Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Una de las cosas que más he visto últimamente es que mucha gente quiere obtener ingresos pasivos, pero lo quieren hacer de una manera rápida que le permita estar en la playa todo el día sin tener que volver a trabajar nunca más. Y eso, lo siento mucho, pero está muy lejos de la realidad. Para poder obtener ingresos pasivos, primero tienes que crear activos que te generen esos ingresos pasivos. Y eso se hace trabajando con esfuerzo y emprendiendo. Y el problema está en que hay mucha gente que está en esa situación y es posible que tú, si estás viendo este vídeo, también estés ahí. A decir verdad, yo también estuve en ese punto y cometí muchos errores y por eso he creado este vídeo, porque si tú estás viendo este vídeo y te interesa este mundillo, posiblemente también vayas a cometer los mismos errores. Por eso en este vídeo te voy a enumerar los errores típicos que se tienen cuando quieres obtener unos ingresos extras con un emprendimiento o cuando estás intentando obtener ingresos pasivos de manera online y no sabes exactamente cuándo empezar o cómo dar el primer paso. Así que te recomiendo que veas el vídeo hasta el final y quédate, porque empezamos. El primer error que se comete es no tener las ideas claras. En lo primero que nos tenemos que centrar es en la falsa creencia de que los ingresos pasivos nos van a caer gratis del cielo sin hacer nada, que nos vamos a ir a la playa a tomar el sol y que cada vez que miremos la aplicación del banco del móvil, los ingresos estarán subiendo y subiendo sin hacer absolutamente nada. Eso no es así. Al menos no ahora. Se tarda mucho en llegar a ese punto y se necesita mucho esfuerzo y trabajo previo. Y sí, digo trabajo, porque si piensas que los ingresos pasivos se consiguen sin trabajar, estás muy equivocado. Bueno, si eres un dejado que lo único que haces es trabajar lo mínimo para después irte al paro para cobrar el dinero del Estado, pues ahí sí que podrías estar más o menos viviendo de no hacer nada. Pero ¿cuánto te va a durar eso? Yo quiero creer que si tú estás viendo este vídeo quieres algo más, que realmente a ti te interesa obtener un buen patrimonio, para no tener que preocuparte del dinero nunca más y dormir bien por las noches. Si eso es lo que quieres, tienes que empezar a ganar dinero. Punto. Ganar dinero. Ya sea trabajando para los demás o trabajando para ti mismo, pero tienes que ganar dinero. Lo más rápido, por supuesto, van a ser siempre los ingresos activos. Tener un trabajo que al final de mes te dé dinero y a partir de ahí decidir qué hacer con ese dinero. Obviamente no es el camino más rápido ni es el mejor camino, pero es algo. Porque muchos de los errores que estoy viendo es que mucha gente quiere emprender o deja sus trabajos para emprender y luego no le sale bien y se quedan absolutamente sin nada. Lo mejor que puedes hacer es tener claro qué quieres hacer y, si es posible, hacer las dos cosas a la vez. Tener tu trabajo, ganar dinero para poder mantenerte y también empezar a emprender de una manera paralela para después elegir qué hacer. Al menos tendrás más opciones que solamente quedarte sin nada, intentar emprender y gastarte todos tus ahorros para después, ¿qué? Tienes que tener claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus prioridades y ser disciplinado con tu dinero. Y ojo, no hay nada de malo trabajar para los demás. Hay mucha gente que es feliz así. Hoy en día parece ser que si no eres emprendedor o no eres el empresario del siglo, todo está mal. Y no, hay mucha gente que perfectamente vive bien siendo trabajador. Pero aquí lo importante es ¿qué quieres tú? ¿Quieres seguir siendo un trabajador o quieres emprender? Posiblemente siendo trabajador tendrás menos estrés, tendrás un salario estable y siendo emprendedor tendrás mucho más estrés y muchas más responsabilidades. Pero si lo que tú quieres es emprender, tendrás que hacerlo de la manera correcta. Así que mi primer consejo es que decidas qué camino quieres tomar. ¿Quieres ser asalariado toda tu vida? Cosa que está muy bien y lo vas a necesitar, ya sea que luego emprendas o no. ¿Vas a necesitar tener un trabajo para poder mantenerte y vivir? ¿O quieres ser emprendedor y arriesgarte a ganar muchísimo más? Porque tarde o temprano vas a tener que decidir o continuar en el rebaño o salir de él. Tarde o temprano tendrás que tomar la decisión de seguir donde estás o cambiar tu vida completamente. Y ojo, no tiene por qué ser hoy ni ahora mismo, ni tienes que agobiarte ni estresarte por ello, pero sí tienes que tener una idea clara de qué quieres hacer con tu vida. No solamente pensar, quiero ingresos pasivos y luego no hacer absolutamente nada y quedarte donde estás viendo vídeos o cosas así. Tienes que tomar una decisión e intentar ser congruente con esa decisión que tomas e ir por un camino claro hacia tu objetivo. Resumiendo, consejo número 1. Conócete a ti mismo, decide qué quieres hacer con tu vida, dónde quieres llegar y quién quieres llegar a ser. El segundo error que le veo cometer a mucha gente es que no paran de ver a gurús de internet. Ojo, no está mal ver a esos gurús para poder motivarte, para poder aprender de ciertas cosas que si son empresarios o emprendedores te van a aportar, pero veo que mucha gente constantemente están consumiendo vídeos y vídeos y vídeos uno detrás de otro, y no se ponen en marcha nunca. Solamente están viendo vídeos para intentar motivarse, para intentar tener esa pequeña chispa, esa pequeña genialidad o idea que les haga salir de donde están. Pero eso no es así. Tienes que motivarte o tienes que tener disciplina o tienes que intentar tener ese pequeño empujón de una persona que a lo mejor te dé una idea o te dé ese impulso para poder salir de ahí, pero tienes que tomar acción. Si solamente ves vídeos y estás constantemente viendo contenido para ver si te animas, realmente no estás haciendo nada. Estás viendo contenido, no estás animándote a crear, no estás empezando a emprender, no estás tomando acción, estás viendo vídeos. Entonces, eso es una de las cosas que tienes que evitar. Y tampoco te dejes engañar por los gurús de internet que te prometen hacerte millonario de manera fácil y rápida. Esa gente solo te quiere vender sus productos para hacerse millonario ellos.
También tienes que tener cuidado con el exceso de motivación, todo lo que tenga que ver con frases motivacionales, el club de las 5 AM, ser una persona que de repente cambia todo su estilo de vida para intentar ser como las personas a las que aspiras llegar a ser. Tienes que entender que esas personas han llegado ahí por un proceso. Estas personas que se despiertan a las 5 de la mañana, que tienen esta disciplina tan grande, son personas que han conseguido trabajar esa disciplina para llegar hasta ahí. Si tú tienes un estilo de vida que necesitas dormir 8 o 9 horas, porque si no, no vas a poder rendir en tu trabajo, no tiene sentido que a lo mejor te despiertes a las 5 de la mañana después de haber dormido 3 horas. Vas a necesitar 3 cafés y cuando llegues a tu casa después de trabajar para intentar emprender o algo, vas a estar tan cansado que no vas a querer hacer nada. Entonces, es importante que te gestiones bien tu vida y que no solamente te dejes llevar por lo que hacen los demás. Ojalá algún día llegues a poder ser ese tipo de persona y tener ese éxito, pero desde luego ten más cuidado con las cosas que ves y cómo te motivas en exceso, porque a lo mejor la vida de la gente a la que tú sigues y estás viendo como ejemplo es demasiado extrema o muy diferente a lo que tú tienes. Entonces, eso puede que te impida realmente llegar a tus éxitos y puede que te provoque una sensación de frustración a la hora de querer emprender y ver que no consigues los logros cuando supuestamente estás haciendo lo mismo que hacen ellos. Bueno, es que ellos lo hacen porque han podido llegar hasta ese punto de hacerlo. Tú tienes que empezar un pasito más atrás. Así que no te dejes llevar tanto por lo que hacen los gurús estos de Internet. Pero ojo, también es verdad que existe mucho contenido en Internet que nos permite aprender muchos conocimientos que no tenemos, a lo mejor sobre emprendimiento, porque vivimos en una sociedad que no favorece a tener educación financiera. Y es verdad que ver esos vídeos te puede ayudar a tener muchos mejores conocimientos y hacerte mejores ideas de lo que tú quieres crear. Pero la idea de lo que yo te quiero decir aquí es que no excedas en estar viendo un vídeo detrás de otro, porque un poco de información que puedas acumular es buena. En exceso puede ser perjudicial. Al punto que quiero llegar es que no te autoprovoques una parálisis por análisis. Conseguir dinero y llegar al éxito requiere de mucho esfuerzo y de tomar acción. Así que si eres una persona emprendedora que quieres emprender o que quieres cambiar tu situación de vida, hazlo. Toma acción. Empieza, porque en algún momento tendrás que empezar, ¿no? Resumiendo, consejo número 2. No te tires la vida de vídeo en vídeo subiéndote la motivación para después no tomar acción. Usa ese contenido y esa información para aprender sobre la educación financiera. Y usa todo lo que has aprendido para crecer en tu vida y económicamente. Toma acción. El tercer error del que te quiero hablar es de los ahorros, de cómo ingresas y gastas tu dinero. Y es posible que hayas escuchado varias veces la típica frase de tener dinero en el banco es perder dinero porque cada año sube la inflación, es mejor tenerlo invertido. Y sí, es verdad. Por supuesto que sí, pero hay un detalle que muchas de estas personas que dicen eso no tienen en cuenta, y es que esa frase es una verdad de la que mucha gente no puede escapar. A todos nos gustaría tener tanto dinero que el único problema que tendríamos es no saber exactamente dónde invertirlo para que nos dé la máxima rentabilidad, pero la realidad no suele ser esa. Normalmente las personas normales tienen el dinero justo para poder acabar el mes, y a veces no sobra, y si sobra, normalmente lo guardas por si acaso el mes que viene no sobra. Cuando eres trabajador es muy difícil salir de la carrera de la rata. Esto es una realidad. La sociedad está hecha de tal manera en la que la gente que tiene pocos recursos jamás puedan subir al siguiente nivel, ya que se necesita gente con esos pocos recursos para poder trabajar. Entonces, salir de ahí es muy complicado. Por eso, los ejemplos que tenemos en Internet que constantemente están motivados de no, guarda tu dinero, invierte y tal, son buenos para poder tener educación financiera, para poder saber cómo hacen los demás, para poder tener ese dinero, pero no son 100% fiables de la realidad que tiene una persona. Y es que hay muchas veces que no existe ese 10%, no existe ese 20% o el dinero que sea para poder invertir. Aunque en el punto anterior te dije que no pasaba nada si eres asalariado, es tu decisión y hay mucha gente que es feliz así, obviamente si eres emprendedor o tienes una empresa o tienes otro tipo de ingresos que te permiten tener una vida más fácil, vas a vivir mucho mejor. Con lo cual no vas a tener un límite salarial que te marque tu jefe, vas a poder ser tú el que ingrese la cantidad de dinero que seas capaz de generar. Piensa que en la vida todo tiene un precio, incluso la propia vida. Si por ejemplo tienes un trabajo que te permite ganar lo justo para poder vivir tu vida, no vas a poder contratar a una persona que te ayude con ese emprendimiento. Lo vas a tener que hacer tú. Ahora, ¿no tienes dinero para pagar a nadie? No pasa nada. Lo vas a pagar tú con tu tiempo y con tu esfuerzo. Tendrás que ir a trabajar para pagarte tu vida y después cuando salgas en tu tiempo libre, emprender, ya sea un canal de YouTube, una tienda online o lo que tú quieras. Todo ese esfuerzo hace que cada euro, cada dólar o cada moneda que utilizas en tu país valga muchísimo la pena. Y esa mentalidad ganadora es la que te va a hacer triunfar. La mentalidad que necesitas para poder llegar al éxito solo la vas a conseguir ganando dinero, guardándolo y usándolo con cabeza. Y usándolo en lo que realmente necesitas para emprender. Y si no hay suficientemente dinero, tendrás que trabajar más, para que a la vez que haces tu vida, también saques tu proyecto adelante. Pero tranquilo, es muy importante que no entres en desesperación por querer tener una mejor situación rápidamente, que está bien si lo quieres invertir, pero si no tienes suficiente, es tontería gastarte una pequeña cantidad de dinero que no te va a reportar ningún tipo de retorno
retorno con esa cantidad de dinero. Y no hagas locuras como tener 100 euros ahorrados y meterlos en bolsa o meterlos en criptomonedas pensando que una shitcoin de repente va a explotar y te vas a hacer millonario. Eso no ocurre. O también haciendo apuestas deportivas pensando que es dinero fácil. Amigo, el dinero fácil no existe. Lo que sí existe es esforzarte en ganar y generar tu propio dinero y de ahí tener ingresos activos o pasivos, pero generar tu propio dinero. Otro de los errores que tienes que evitar completamente es el de querer hacer un emprendimiento muy rápido y, por ejemplo, dejar tu trabajo porque piensas que tienes una idea revolucionaria y dedicarte 100% a tu proyecto cuando a lo mejor esa idea no es tan buena, no la has contrastado con el mercado y resulta que no tienes ningún tipo de ingreso y al final estás perdiendo dinero. Es importante que tengas muy claro primero si el proyecto puede salir adelante y después ya dejarás tu trabajo en el caso de que puedas mantenerte con ese proyecto. Todos estos errores te van a impedir, limitar o retrasar tu avance en tu proyecto y la posible llegada del éxito, solo por el hecho de que fuiste con mucha prisa y no tuviste la tranquilidad, la disciplina y no te marcaste un plan para poder ejecutarlo paso a paso. Investiga y busca la información que necesites y cuando la tengas, ejecuta ese proyecto en tu tiempo libre, que vaya creciendo de manera paralela a tu vida sin influir negativamente en tu estabilidad económica. Te estoy dando esta explicación para que tengas unas nociones sobre cómo se haría de manera correcta y que no cometas los errores que yo cometí. Resumiendo, consejo número 3. Ten un trabajo que te dé dinero, ahorra y no gastes de más y crea tu proyecto a la vez que mantienes tu vida sin muchas alteraciones negativas económicamente. Error número 4. Tener demasiados pasivos. Con pasivos me refiero a las cosas que hacen que tu dinero salga de tu bolsillo. Este punto es muy importante ya que si no cuidas tus gastos, tú puedes convertirte en tu propio enemigo. Con esto me refiero a que si por un lado quieres mejorar tu vida, ganar más dinero, tener libertad financiera y al mismo tiempo estás saliendo de fiesta todos los fines de semana, gastándote dinero en ropa, en teléfonos móviles de última generación, lo único que estás haciendo es hacerte la zancadilla a ti mismo. Lo que quiero dejar claro con este mensaje es la prioridad. ¿Cuánto te importa o cuánto deseas llegar al éxito o a la libertad financiera? Porque si te importa mucho, tienes que vivir acorde a esas necesidades. Si te gusta salir, beber, divertirte y estar constantemente socializando, está muy bien, es bueno para la vida eso, pero obviamente tienes que entender que estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero que después no vas a poder utilizar en el emprendimiento. Te lo estás poniendo muy difícil a ti mismo. Y ojo, no quiero ser extremista y decirte que tienes que estar todo el día en tu casa. No, ese no es el mensaje. Obviamente también se necesita descansar y socializar y despejarse, pero también es importante ser congruente con nuestras ideas. Si necesitamos hacer un emprendimiento, necesitamos dinero, lo que no podemos hacer es derrochar sin ton ni son y después decir, no, es que no tengo dinero para emprender, que es lo que suele decir todo el mundo, y tener eso de típica excusa, no tengo dinero. Bueno, pues a lo mejor deberías de gestionarte mejor para tener dinero y poder sacar tu vida adelante y poder mejorar tu situación, en vez de gastártelo en alcohol, en cervezas o en cosas que a lo mejor no necesitarías. Obviamente lo mejor siempre va a ser intentar tener un equilibrio en tu vida social y en tu vida profesional. Resumiendo, consejo número 4. Organízate bien, mira a ver cuáles son tus prioridades y no gastes tu dinero a lo tonto. Error número 5, el de no crear activos que te generen ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, como hemos dicho, no es dinero que cae gratis del cielo, es una consecuencia de haber creado activos previamente que te generan esos ingresos pasivos. Por eso, primero tienes que tener esos activos creando un blog, un canal de YouTube, teniendo un e-commerce, teniendo algún tipo de proyecto que te permita ganar dinero mientras tú no estés. Por ejemplo, una buena opción siempre es un canal de YouTube, tener unos ingresos mientras tú estás trabajando, porque hay personas que están viendo tus vídeos y que les salten anuncios, es una muy buena idea. Y hoy en día existen muchísimas herramientas para poder crear un canal de YouTube sin necesidad de mostrar tu cara. Por ejemplo, una muy buena idea sería utilizando la inteligencia artificial. Hoy en día está muy de moda la automatización de canales de YouTube, canales en los que tú puedes crear vídeos con inteligencia artificial y después crear el audio de ese vídeo poniendo textos directamente en otra inteligencia artificial. Los proyectos digitales son más cómodos que los proyectos físicos, pero también tenemos que hablar de esos proyectos. Si tú tienes una tienda o tienes un pequeño negocio y dejas a una persona trabajando ahí, realmente también puedes ganar ingresos pasivos porque hay otra persona que está trabajando mientras tú no estás ahí. Con lo cual, si obtienes beneficios de ese tipo de proyectos, al final también estás consiguiendo ingresos pasivos. Pero es importante que tengas claro que todo esto no quita el trabajo inicial. Y esto es lo que mucha gente no entiende y quiere saltarse. Una cosa es saber que con un canal de YouTube o con un blog se puede ganar dinero de manera pasiva y otra cosa es ponerte delante de la cámara y ponerte a grabar contenido o escribir contenido para que después te genere ese tipo de ingresos. Esto requiere de mucho esfuerzo, constancia y disciplina
técnica para poder arrancar ese proyecto, y otra cosa es que funcione, que a la gente le guste y que después empiece a darte ingresos. Si consigues que todo eso funcione, al final sí estarías ganando ingresos de manera pasiva, pero teniendo en cuenta todo el trabajo previo que has hecho hasta que has llegado a este punto. Cuando al inicio trabajabas gratis, no cobrabas nada y que simplemente estabas dedicando horas y esfuerzo en un proyecto que no te estaba reportando ningún ingreso, para después, a la larga, poder tener esos ingresos pasivos. Por eso te digo que realmente, para tener ingresos pasivos, tienes que trabajar y tienes que generar unos activos que te generen ingresos pasivos. Todo el mundo quiere llegar hasta este punto, pero no todo el mundo está dispuesto a recorrer el camino para llegar. Resumiendo, consejo número 5. Céntrate en crear activos que te generen ingresos pasivos y trabaja en ellos hasta que consigas seguir ganando dinero, aunque tú no estés trabajando. Todo este vídeo está relacionado de principio a fin bajo una misma idea, que si no la recuerdas bien, te recomiendo que lo veas desde el principio para volver a absorber toda la información de este vídeo. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya ayudado, y si conoces a alguien al que le pueda interesar o le pueda ser útil este vídeo, te recomiendo que se lo compartas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!